Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero y hoy les traigo un tema muy particular: cómo identificar a los clientes que se han dejado de atender o aquellos que estén perdidos. Y para ello vamos a hacer una aplicación muy práctica donde vamos a incorporar los temas de gestión de los negocios y sobre todo el servicio al cliente. Esto va a estar muy interesante. Y para ello vamos a hacer algunos elementos introductorios iniciales. En primer lugar, nada es tan desalentador como ver que nuestros clientes se dan de baja o dejan de utilizar nuestros servicios. Eso desmotiva e incomoda, obviamente. Por lo tanto, analizar los clientes perdidos proporciona siempre insights para mejorar estrategias comerciales, aprovechar la familiaridad con la marca y personalizar campañas de marketing para recuperarlos. Es importante este tema porque sin ellos no podemos seguir continuando un crecimiento en el negocio. De otro lado, algunas estrategias de recuperación de clientes pueden incluir el escuchar y comunicarse para realizar los cambios, analizar las causas de la pérdida, resolver los problemas, mejorar el contenido, segmentar clientes y crear también ofertas especiales. Dependerá del análisis y en función de ese análisis establecer qué estrategias de recuperación son las más adecuadas. Finalmente, el primer mandamiento para recuperar a los clientes perdidos es conocerlos, es decir, identificarlos, tener una idea clara de quiénes son estos clientes y cuánto tiempo están sin ser atendidos. La información que se pueda recopilar sobre ellos ayudará a comprender qué clientes merecen la pena perseguir y qué estrategias darán los mejores resultados. Entonces el punto central es identificar, reconocer quiénes son estos clientes que ya se están perdiendo o han dejado de comprar con nosotros. Por lo tanto, es relevante un servicio al cliente sólido, ya que esto va a reflejar una cultura de servicio bien llevada que se encuentra preparada para hacer frente a las situaciones cotidianas y también a las emergencias. Por lo tanto, la meta no debería de ser decidir cuánto mentir, sino cómo comunicar de manera efectiva y ética. La discreción, la empatía y la honestidad estratégica son herramientas mucho más valiosas que cualquier mentira bien elaborada. Una mentira tiene las patas cortas. Si tú engañas a tus clientes o prometes falsas situaciones, obviamente los clientes se van a incomodar y eso va a generar una mala imagen de la empresa con el cliente. Bien, en función de aquello, vamos a hacer un caso de aplicación. ¿En qué consiste este caso de aplicación? Bien, la información que tenemos es una lista de clientes dejados de atender. Tenemos el tipo de cliente, el cliente, la última fecha que se atendió al cliente. Vamos a hacer el cálculo para determinar cuál es el número de días que a la fecha está sin atender, tanto en días, semanas, meses, y la prioridad, que va a ser un puntaje que se va a lograr en función de una calificación de cliente y el número de días sin atender. En pocas palabras, basada en esta información primaria y con este marco de calificación a los clientes, que dependerá de la política de cada empresa, vamos a establecer puntajes y con ello vamos a lograr una solución que nos permite dar prioridad a qué clientes tendríamos que atender prontamente por su relevancia, por la cantidad de días y sobre todo por la calificación de este cliente. Esto va a estar muy interesante y todo aquello lo haremos en Excel. Bien amigos, este es el objetivo, a esto tenemos que llegar. Sigan con nosotros para continuar con el proceso de solución. Bien amigos, continuamos. La hoja de solución en Excel consta de dos hojas. Una que es el molde, que es la plantilla de trabajo, y la otra es la solución, donde vamos a encontrar todo el proceso ya terminado. Bien, como ustedes notarán, hacia la mano izquierda tenemos la información y a la mano derecha tenemos la política de evaluación de los clientes. En este caso, por política, se ha definido 5 categorías de clientes. Sus condiciones son muy importantes: cliente importante, especial, potencial y normal. Y de acuerdo a esa condición, se le ha asignado un puntaje. En este caso particular,
200 puntos para la categoría A, 100 puntos para la siguiente, 50 puntos para la categoría C, 25 puntos para la categoría D y 0 puntos para la categoría E, ¿de acuerdo? Y el tema de la prioridad es una consecuencia de un puntaje que se logra asumiendo lo referente a la cantidad de puntos que tenga por tipo de cliente aunado al número de días, y en función de aquello sale un puntaje final y vamos a establecer un ranking. Por ejemplo, en este caso particular, el cliente que requiere una prioridad importante es el cliente 9, que tiene estos parámetros, pero que hubiese pasado si el cliente 9 hubiese sido de la categoría C. Perfecto, miren ustedes cómo cambió el ranking. Imaginen ustedes que el cliente 2 hubiese sido categoría A. Entonces nosotros podemos ubicar aquí, irnos a la zona de datos y organizar la información. Y ahora tenemos que la prioridad es el cliente 2, seguido del cliente 10 y así sucesivamente. Se encuentra, está muy sensible este modelo que te permite hacer los cambios que tú creas convenientes. Nuevamente, ¿qué pasaría si el cliente 2 hubiese sido un cliente tipo C? Cambia su puntaje, cambia el ranking. Imagínense ustedes que el cliente 9 hubiese sido un cliente A. Perfecto. Para organizar esto mucho mejor, nos vamos a datos y organizamos la información en el ranking y dando como prioridad al cliente 9, por ejemplo, para este caso. Bien, con esta lógica vamos a la hoja que dice molde. Lo primero que tenemos que encontrar es la información básica del número de días. Para eso tenemos una fecha de reporte, que es el hoy, y tenemos la última fecha que al cliente se le atendió. Por ejemplo, el cliente 1, 2, 3, hasta el cliente 13, que tiene estas calificaciones. La última fecha, por ejemplo, fueron estas. ¿Cuántos días han transcurrido que no se le ha atendido? Entonces, simplemente lo que podríamos hacer es marcar este bloque, colocar igual y decir fecha final, que sería la fecha del hoy, F4, menos la fecha de comparación. Como he tomado un bloque, control enter. Y ahí tenemos la cantidad de días que no se atendió o que no se está atendiendo al cliente. El número de semanas lo podríamos hacer de la forma siguiente. Marcamos el bloque, colocamos la función redondear, porque vamos a hacer una división. En este caso particular, la división sería el número de días que voy a tomar al costado, número de días que está en la posición es 7. Eso lo voy a dividir entre el número de días que tiene una semana, que es 7. Y en la cantidad que se obtenga, lo voy a hacer un cociente con 2 decimales. Perfecto, entonces redondear es 7 entre 7 y con 2 decimales. Como he marcado un bloque, control enter. Perfecto. Con la misma lógica marcamos acá para los meses. Entonces tomamos este bloque, igual decimos entonces ahora redondear, que vamos a redondear el número de días, lo voy a dividir entre 30, punto y coma, con 2 decimales. Cierro, como hemos marcado un bloque, control enter. Perfecto. Y esto nos da la cantidad de meses. Repito, 246 días equivalen a 35.14 semanas o su equivalente a 8.2 meses. Perfecto. Prioridad. Esta prioridad se obtiene considerando el puntaje por el tipo de cliente más el número de días. En pocas palabras, tendremos que calcular en primer lugar el puntaje que le corresponde por su tipo de cliente, y eso lo vamos a lograr con la función, en primera instancia, buscar B. Decimos buscar B, busco la calificación, perfecto, punto y coma, lo busco en esta tabla, F4, y de ella requiero la columna 3, donde está el puntaje, punto y coma, y tienen que ser valores de coincidencia exacta. Perfecto. A esta cantidad que se va a obtener
le agrego más la cantidad de días. Y con eso voy a encontrar la prioridad. En este caso particular sale 246 porque el cliente tipo E tiene un puntaje 0. 246, que era el número de días, más 0, es lo mismo. Veamos si se cumple la fórmula hacia abajo. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a rankear con la función jerarquía. Decimos igual, jerarquía equivalente. Miren cómo vamos a hacer. Tomamos este valor que está en la posición H7, punto y coma, marcamos el bloque de referencia F4, punto y coma, y vamos a ordenar de mayor a menor, descendente. Perfecto, colocamos 0, cierro, enter. Ahora le hacemos un copy hacia abajo. Perfecto, y vamos a ordenar en función de esa última columna, de mayor a menor. Hacemos para toda la data y ahora sí está ordenado. Como ven ustedes, el cliente 9 tiene la mayor prioridad. Para que se vea esto mucho mejor, marcamos este bloque de prioridad, nos vamos a inicio, nos vamos a formato condicional, vamos a barra de colores y vamos a establecer una escala de color que me permita sensibilizar visualmente los elementos. Obviamente el que tenga el rojo más intenso significa que tiene la mayor prioridad. Verifiquemos nuestra fórmula. ¿Qué pasaría si el cliente 2 hubiese tenido la calificación A? Obviamente cambia su puntaje, cambia el ranking. Imagínese usted que el cliente 9 hubiese sido un cliente de categoría C. Cambia el ranking, como ven ustedes, y la prioridad. Para que se vea mucho mejor, nos ubicamos en esta última columna, datos, y ordenamos. Perfecto. ¿Qué les pareció, amigos, este truco? Muy interesante, y de esta forma podemos tener una medición, una evaluación, un reconocimiento de quiénes son los clientes que tenemos que darle prioridad porque han dejado de ser atendidos en el tiempo, y esto es muy relevante en la toma de decisiones y sobre todo en la gestión comercial. Bien, amigos, será para la próxima.